Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Ustedes son muy bienvenidos a nuestra programación Voz de Restauración y a este servicio en vivo que le estamos dando a nuestro Padre. Somos sacerdotes de Dios, nos ponemos el efod, el manto que Dios nos ha dado, el cual tendremos por la eternidad. Eres bendecido, Dios. Yo oro a Dios para que el Dios bueno, generoso, visite tu vida, tu casa en este día y el refrigerio de la presencia te inunde. Sobre todo que la palabra llegue a tu corazón y te edifique. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. ¿Lo tienen ya conmigo? Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien, mis hermanos, es necesario leer el capítulo completo para sustraer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hace muchos meses atrás, el Señor nos fue guiando y nos instruyó que estudiásemos el libro de los Hechos, especialmente enfatizando y viendo en la narración de los Hechos el mensaje de una iglesia saludable. Siempre en todos los siglos la iglesia ha visto a la primera iglesia, llamada en el lenguaje cristiano la iglesia primitiva, la primera iglesia, la hemos idealizado. Ese es como el prototipo de iglesia para nosotros. Pero la verdad que cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos percatarnos de que eran seres humanos de la misma naturaleza que nosotros. Vemos pleitos en ellos, situaciones, conflictos, podemos ver su humanidad. La única diferencia que podemos mirar es que era una iglesia sometida al Espíritu Santo, y eso hacía la diferencia. Amén. Y siempre ha sido el propósito de Dios. Dios en muchos tiempos, en el pasado, en siglos pasados y también en el presente, puede hacer lo mismo y ha hecho lo mismo con iglesias que se han sometido al Señor. Dios no quiere que nosotros vivamos como los enfermos de Betesda, que estaban esperando una casualidad, un milagro. La connotación de la palabra milagro es algo que ocurre a veces y que es algo extraño que ocurra o raro que ocurra. Por eso yo no creo en milagros, yo creo en propósito de Dios. ¿Por qué digo que no creo en milagros? Por lo mismo que estoy diciendo, porque un milagro es una cosa que ocurre rara vez. Y cuando ocurren los milagros, la gente dice: ¡ay, es un milagro! Como diciendo, esto nunca ocurrió hoy. Pero cuando la iglesia vive en el Espíritu, no ocurren milagros o manifestación del Espíritu a veces, sino constantemente. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Cristo estaba con esta iglesia, ha estado con la iglesia suya
siempre. Cristo traspasó los cielos, mis hermanos, se sentó a la diestra de Dios y vive para interceder por nosotros. Dios no ha cambiado, en Él no hay sombra de variedad. Cristo no ha cesado de interceder por la iglesia. En todos los siglos ha estado sentado rogando por la iglesia. Y no solamente Cristo ha estado rogando por la iglesia, sino que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él estará, y dice que estará con vosotros para siempre. Él los guiará a toda verdad. Él descendió para quedarse. Él no descendió para irse. El Espíritu Santo no se irá de aquí hasta que entregue una iglesia gloriosa en las nubes del cielo al Cristo que viene. Amén. Amén. Así que Dios no cambia. Cristo está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Así que no estamos esperando que ocurran casualidades en la iglesia. Estamos esperando vivir de gloria en gloria. Vivir en los hechos del Espíritu Santo siempre. La iglesia, hay una palabra que se usa mucho en la iglesia y todo el mundo está esperando: avivamientos. La Biblia, la iglesia llama a avivamientos a lo que otros llaman visitaciones del Señor. Pero el Señor, aunque entiendo, no me quiero meter en semántica, lo que se quiere decir cuando se dice visitación, no es que esté incorrecto usar la palabra, pero la verdad que el deseo de Dios no es visitarnos, sino permanecer con nosotros siempre. Amén. Aunque yo entiendo qué es lo que se quiere decir cuando se dice visitación, que significa que es un tiempo especial donde Dios se manifiesta de manera gloriosa, sobrenatural, y la lluvia es más copiosa que en otras ocasiones. Entiendo lo que se quiere decir, y mi deseo no es contradecir, sino decir que Dios quiere darnos algo permanente, no algo casual, sino porque así es la bendición. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes que el libro de los Hechos debió de cerrarse en ese capítulo con Pablo en Roma? ¿O no siguió el Espíritu Santo obrando en la iglesia? No sigue también obrando hoy en la iglesia. Él no se puede detener. Él tiene una obra que hacer, pero la va a hacer con los piadosos, con los fieles, con los que se dejan dirigir. Amén. Y entonces ahí no hay ninguna restricción de parte de Dios. Si Dios no ha continuado haciendo constantemente lo que hizo al principio, no es porque no quiere hacerlo, sino porque no se le ha preparado el camino. Siempre que Dios hace algo hay que preparar el camino. Él lo dice en Isaías 40, que lo alto se baje, que lo que está abajo se suba, que lo torcido se enderece, lo sucio se limpia. Hay que allanar el camino para que pase su gloria. Amén. Porque Dios no puede hacer una obra divina en un ambiente humano. Cuando digo humano me refiero a un ambiente natural, carnal. El espíritu no actúa donde hay carne. El espíritu actúa donde hay espíritu. Y lo espiritual se acomoda siempre a lo espiritual. Amén. Dios nos ama, Dios va a estar con la iglesia. Él está con nosotros en todo tiempo, aun cuando somos débiles, aun cuando caemos en tentación, aun cuando somos carnales. Él siempre va a estar con nosotros. Él no cambia, pero Él no hará su obra si no nos sometemos a su espíritu, si no somos consecuentes. Y esa es la diferencia, eso es lo que vemos en este tiempo, que a pesar de la adversidad, de la contrariedad, de la participación diabólica, de que el mismo infierno se levantó contra la iglesia siempre iba a Dios. La iglesia siempre consultaba a Dios. La iglesia siempre se sabía humillar delante de Dios. La iglesia siempre buscaba el consejo de Dios. La iglesia siempre se guiaba por la palabra de Dios. Amén. Me viene el incidente que ya hemos estudiado del capítulo 15 de los Hechos. Cuando
Cuando los judaizantes comenzaron a decir que a los gentiles que se convertían era necesario circuncidarlos y obligarlos a que guarden la ley de Moisés. Y aquello se hizo, hubo una controversia no pequeña. Aquello pudo crear un cisma en la iglesia, una separación entre judíos y gentiles, y aún entre los mismos judíos, entre los apóstoles. Y ellos discutieron, como nosotros discutimos a veces cuando tenemos diferencias. A veces interpretamos cuál es la voluntad del Señor. Y hay mucho que aprender allí. Porque aunque uno decía una cosa y otro decía otra cosa, los apóstoles se guiaron por la palabra. Mencionaron la experiencia de Pedro con Cornelio, con los gentiles. Pablo se levantó y comenzó a contar cuán grandes cosas Dios había hecho entre los gentiles en sus viajes misioneros. Levantó Santiago y citó la escritura, diciendo que lo que estaba sucediendo estaba de acuerdo con la palabra de Amós acerca del tabernáculo caído de David, que era para todas las naciones. Y prevaleció allí la palabra del Señor. No prevaleció la competencia, no prevaleció los conflictos, prevaleció la palabra del Señor. Podemos tener diferencias, somos seres humanos, podemos interpretar lo que está sucediendo en la iglesia o lo que Dios quiere en la iglesia, pero no tenemos que separarnos, no tenemos que tener otro espíritu. El espíritu de la iglesia es un espíritu de unidad, de armonía, de perdón. Somos una casa espiritual y una casa no puede estar dividida. Un reino dividido no permanece, dice Jesús. Y esa es la diferencia que vemos entre esta iglesia. Cuando vemos en las epístolas de Pablo, vemos que se levantaron herejes con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, como en ese tiempo. Usted ve en la narración tantas cosas que se suscitaron allí, pero todas esas crisis fueron solventadas, fueron solucionadas. ¿Por qué? Porque ellos se sometían al Espíritu Santo. Y eso está escrito para nuestra enseñanza en el día de hoy, mis hermanos. Para que aprendamos a andar en el Espíritu. Para que cuando hay crisis en la iglesia sepamos bregar con esas crisis. Unidos todos, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Y guiándonos por el Espíritu Santo todos. Y buscando el consejo de Dios. Y buscando qué es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, como lo hacían ellos. Amén. Entonces, esa era la diferencia entre esa iglesia y nosotros hoy. Así que, si nosotros hoy aprendemos lo que es una iglesia saludable con lo que Dios narra aquí, Dios puede lograrlo, hacerlo. En nosotros y en la iglesia de Cristo que está en las naciones. En todas las iglesias Dios quiere hacer esto. Tristemente prevalece el hombre, tristemente prevalecen los criterios humanos, las pasiones desordenadas, la carne y todas las cosas. No, tristemente no tenemos entendimiento. A mí me ministra mucho el Espíritu de Dios en los últimos meses, en los últimos años, me está ministrando muchas cosas que a mí me sacuden. Yo estaba en España, en el penúltimo viaje en España. Estábamos en el área de Barcelona y estábamos en una casa hospedándonos, y el Señor no me dejó dormir toda la noche. Y yo quería dormir porque tenía un compromiso pastoral al otro día. Teníamos que salir de viaje para Italia y teníamos que madrugar. Y yo estaba preparando la palabra y yo quería tener frescura, pero el Espíritu no me dejó dormir. Toda la noche me la pasé orando en la cama y el Espíritu comenzó por toda la Biblia a revelarme el perfil de la rebelión. Yo no estaba pensando en nada de eso. Yo lo que quería era dormir para prepararme para salir temprano, pero no podía dormir y me dio unas revelaciones. Y Dios mío, ¿qué es esto? Yo entendí que me quería ministrar el Señor. ¿Por qué? Yo no lo sé, porque nada de lo que estaba pasando, yo no tenía nada en la cabeza ni nada. Y yo entendí y me reveló cosas que digo, qué pena que no tenga una grabadora o algo ahí, por no despertar a mi esposa que estaba conmigo. No grabé ni nada, pero yo me quedé maravillado. Y muchas de las cosas que Dios me mostró, yo me maravillo. Y me mostró por qué la iglesia hoy está como está, mis hermanos. La iglesia es el único cuerpo que pelea contra sí mismo. El único cuerpo. Yo les he dicho a ustedes que, y se lo voy a repetir otra vez, porque la repetición es la madre de la enseñanza.
El Espíritu Santo hace unos meses atrás me sacudió con la narración de los evangelios, donde a Jesús se le acusa de echar fuera a los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús se defendió diciendo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Y un reino dividido no permanece. Eso lo hemos repetido un montón de veces. Y yo lo conozco y lo he leído, pero lo que Dios me dijo en esa ocasión, yo nunca lo había visto así. Dios me dijo, ¿sabes lo que te he sobreentendido en lo que yo dije ahí? Y yo no entendía. Y me dijo, está sobreentendido que el reino de Satanás está unido. Y eso es lo que Jesús quiere decir. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. ¿Y cómo permanece su reino si él está dividido? Porque un reino dividido no permanece. Entonces me dice Dios, ¿cómo es posible que los demonios que se odian, están unidos para destruir a Cristo? Y ustedes que son la iglesia mía, mi cuerpo, están divididos, autodestruyéndose ustedes. Somos un equipo que cuando vamos a meter el gol, el otro le mete el pie para que se lleve la cabeza, es de mi equipo, para que no gane, porque yo quiero destacarme. Así vivimos nosotros. Es increíble. Entonces, ¿cómo vamos a prevalecer? Es increíble. Y yo digo, Dios mío, verdad. Así está la iglesia en el mundo entero. Parece que nos gozamos con ver la iglesia siendo destruida. Porque no nos queremos someter al Espíritu, a la palabra. No nos queremos someter a lo que Dios dice, mis hermanos. Y esa es la única diferencia. Hay un montón de cosas que pudieron suceder. Pero los apóstoles, mientras vivieron, nos entregaron una iglesia unida. Después que murieron los apóstoles, fue que vinieron esos cismas en la iglesia. Y vinieron justamente por lo mismo. Porque se levantaron hombres, personas que no entendían lo que es dividir el cuerpo de Cristo, el pecado que significa eso. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos. Nosotros somos una casa espiritual y un sacerdocio santo. La iglesia es una sola cosa. Cuando pase algo en la iglesia, que un ministro cae o pasa lo que pasa en la iglesia, usted debe llorar, no alegrarse. Si en su corazón usted siente un gozo, diga, el espíritu que te mide es de Satanás, no es de Dios. Analícese por dentro, porque no es de Dios. Lo que usted tiene, ¿cómo es posible que estemos en una batalla y matan a un general de mi ejército y yo me voy a sentir contento? A ver, cuando mataron uno de los nuestros, que está peleando la guerra con nosotros en el mismo campo de batalla. Es imposible eso. No se puede entender eso. Solamente en la iglesia ocurre eso. Porque estamos compitiendo, porque no entendemos que Dios nos abra los ojos para ver que está al lado es carne de tu carne y hueso de tus huesos. El que está al lado tuyo no es un colega, no es un pana, no es un cuate, es tu hermano que nació del vientre de Dios. Amén. Lavado por la sangre del Señor Jesús. Que Dios habla nuestro entendimiento, mis hermanos. Que Dios abra nuestro entendimiento. Ese fue el pecado de Jonás. Salir a predicar y luego desear que Dios destruya a los ninivitas. Pero los ninivitas por lo menos eran paganos. Algunos le decían mal al mismo pueblo de Dios. Eso no puede ser. Y esta iglesia tenía un montón de diferencias. Eran seres humanos como nosotros. La única diferencia es someterse al Espíritu Santo. Y miren cómo esta gente hacían la defensa de la fe. Hemos visto en los últimos capítulos Pablo en Cesarea. Y hemos visto a Pablo defendiendo el propósito con la sabiduría de Dios. En medio de las intrigas políticas y del fanatismo religioso de los judíos y del odio y el rencor. A Pablo defendiendo la verdad
con una manera digna, diciéndole a todos por qué causa él está allí siendo juzgado. En el capítulo anterior, que nosotros no lo leímos, no lo estudié, porque es narrativo, dice que Félix fue sustituido por Festo. Así comienza el capítulo 25. Fue sustituido por Festo como gobernador. Festo fue a Jerusalén, comienza el capítulo 25. Entonces allí vinieron los principales sacerdotes y le hablaron acerca de Pablo y le pidieron a él que lo trajera de Cesarea a Jerusalén para ser juzgado allá, pero con el propósito de matarlo en el camino. Él dijo que eso no puede ser porque, mire, yo voy para Cesarea a tomar mi puesto allá y yo quiero que ustedes vayan allá y ustedes lo acusen allí delante de mí. Fueron allí, entonces Festo le propone a Pablo: ¿por qué tú no vienes con ellos y te juzgamos en Jerusalén? Entonces Pablo se dio cuenta que él no se le iba a hacer justicia en Jerusalén, que era una trampa de los judíos y que Festo estaba tratando de congraciarse con los judíos. Y viendo que no había seguridad de ese juzgado justamente en Jerusalén, Pablo entonces acudió a un recurso legal que tenía todo ciudadano romano, que era apelar a César. Y dijo: yo estoy en el tribunal de César, yo no le he hecho daño a los judíos, así que si estoy delante del tribunal de César, yo quiero ser juzgado por César. Festo le dice: a César has apelado, a César tú irás. Pero dice aquí en la narración que llegó el rey Herodes, porque este hombre, dice el versículo 13, pasado algunos días, 25:13, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Este Agripa, este mismo Herodes, era el bisnieto de Herodes el Grande. Y Berenice era su media hermana, que la había tomado él como mujer, se la había quitado a otra. Esta mujer, según los historiadores, no tenía una buena reputación. Aunque era judía, estaba en fornicación, había dado a su marido, también a su marido lo cambió por otro. Es algo bien terrible esa mujer, la Berenice esta. Y Agripa ni se diga. Entonces Festo le dice a Agripa, acuérdense que Agripa era judío y Berenice también. Había sido puesto por los romanos como rey. Por lo menos el César lo había declarado rey tiempo antes. Entonces Festo le dice: mira, yo tengo aquí un preso que se llama Pablo, y le cuenta la historia, los judíos los acusan, y le cuenta toda la historia que estamos narrando. Yo estaba en Jerusalén, quería que lo llevase allá, pero Pablo no quiso, etcétera, etcétera. Y mira, yo quiero que tú lo escuches. O sea, él le dice: yo quiero escuchar a ese hombre. Pues dice: bueno, me gustaría que tú lo escuches, porque no me parece lógico que yo envíe un preso a César y yo no le escriba a César. ¿Por qué se lo estoy enviando? Porque este hombre bien pudo ser suelto de sí mismo, Festo, pero delante de los judíos se comportaba de otra manera. Estaba jugando la política, ¿sabes cómo son los políticos? Y Pablo se dio cuenta que no estaba seguro en las manos de estos políticos, así que apela a César. Y entonces, en el capítulo 26, comienza a ser juzgado por Agripa, que es el mismo rey Herodes, y Pablo comienza su defensa delante de rey Agripa. Entonces, fíjense ustedes, en el versículo 6, me llama la atención, Pablo comienza a narrar que la vida de él la conoce toda la nación. Le dice: yo fui criado en la secta más estricta de la religión judía, yo soy fariseo. Versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Otra vez Pablo enfatiza, recalca que él estaba siendo juzgado por la esperanza dada a los padres, la esperanza de un Mesías, de un Salvador. Así la iglesia debe interpretar el Evangelio. El Evangelio fue la promesa de Dios a los padres judíos. Los judíos rechazaron. Dios entonces se fue a los gentiles, aunque el propósito de él era salvar a los gentiles. Entonces esa es nuestra unión con los judíos. A ellos se les dio el mensaje. El evangelio, el cristianismo no debe divorciarse
del judaísmo en cuanto a propósito. Tenemos que entender que aunque los judíos han rechazado a Cristo, Cristo no ha rechazado a los judíos. Y eso es bueno entenderlo. Aunque Israel ha abandonado a Dios, Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, nosotros no podemos guiarnos por la actitud de Israel hacia Dios, sino por la actitud de Dios hacia Israel. Hay que entender, cuando yo me presenté una vez delante del presidente de Israel, eso fue lo que yo le dije. Nosotros amamos a Israel. Y él me preguntó, ¿por qué ustedes aman a Israel? Y yo le dije, porque Dios ama a Israel. En otras palabras, Israel no se merece que le amemos, porque dejó a Dios. Pero Dios ama a Israel. Y a Israel hay que verlo de acuerdo a cómo Dios lo ve. No solamente a Israel. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios ve las cosas. Porque nosotros somos de Dios. Si un hombre encuentra gracia delante de Dios, aunque no la tenga conmigo, yo le doy la gracia. Aunque esa persona sea hostil hacia mí, aunque esa persona yo no le caiga bien, aunque esa persona me haga la vida imposible, si Dios está con él, entonces yo estoy con él. Porque donde está Dios, debo estar yo. Porque yo soy de Dios y yo debo pensar y ser como Dios es. Ojalá que Dios nos ayude a entender ese principio, hermanos. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene el corazón de Dios, que ve el mundo como Dios ve al mundo, que ve a Israel como Dios ve a Israel, que ve las relaciones entre los hermanos como Dios quiere, como Dios ve esas cosas. Tenemos que ver como Dios ve. Nunca podemos divorciarnos del corazón de Dios. Una iglesia saludable está alineada con Dios en su propósito y en su corazón. Amén. Nunca debiéramos de permitir que las pasiones desordenadas de nosotros gobiernen nuestra vida. Debiéramos, así como David le decía al alma, cuando el alma estaba triste, alma mía, reposa en Dios. Alma mía, alaba a Jehová. Y le daba mandamiento a su alma que se alegrara en Dios. Así usted le tiene que decir al alma suya. Cuando el alma suya esté sintiendo rencor hacia un hermano, usted mándale un mandamiento: te equivocaste, ese es mi hermano. Y aunque me ha tratado mal, es mi hermano. Amén. Y si Cristo lo perdonó, yo también lo perdono. Y yo no voy a anidar ningún resentimiento, ni pensamiento, ni nada impropio en mi corazón, ninguna raíz de amargura, porque Dios no piensa así. Y yo soy de Dios. Y yo voy a sentir como Dios siente. Y cuando te están haciendo envidia también, haz lo mismo. Mándale un mensaje hasta la... te conozco, alma mía, te conozco. Estás sintiendo celo por tu hermano. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque así no piensa Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Es algo que hay que entender, porque los apóstoles presentaron el evangelio como la promesa hecha a los padres. Y yo lo apliqué a Israel, pero es aplicable a todo lo que es propósito de Dios. Y más adelante en la narración vamos a ver algo. Pablo le quiso decir, todo el mundo sabe aquí que yo era celoso. Todo el mundo sabe que yo defendí el judaísmo. Todo el mundo sabe que yo me ofrecí voluntariamente para perseguir este camino. Yo pedí carta para ir a Damasco. Eso es lo que están narrando más adelante. Yo pedí carta para perseguir este camino. Todo el mundo sabe eso acá. Miren lo que dice el versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos. Miren, endurecido sobremanera contra ellos. Pablo testificando. Yo odiaba este camino. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo donde quiera que iba en contra de ellos, enfurecido, como dice la narración al principio de Pablo. Pablo respiraba amenaza contra la iglesia. Respiraba. Hasta la respiración era una amenaza contra la iglesia. Dice, yo vivía así. Ese era yo. Yo defendí mi religión. Yo defendí el camino del judaísmo con celo.
Yo maté por causa de este camino. Yo hice blasfemar por causa de este camino. Y dice el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, Pablo está hablando de su testimonio. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Santo Dios. Amén. Pablo le estaba diciendo a rey Agripa: yo estoy aquí por la esperanza dada a los padres. Yo era blasfemo, perseguidor. Yo trataba con dureza este camino. Yo hacía blasfemar. Yo estaba ocupado en eso cuando se me apareció Jesús, a quien yo perseguía. Y me dijo: Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo, tú no puedes golpear la punta de la lanza. Porque si tú le das un puñetazo a la punta de la lanza, tú vas a herir tu puño. Eso es lo que quiere decir. Tú no puedes herir un aguijón. Si tú golpeas la punta de una lanza o de una saeta, yo soy esa lanza. Tú estás tratando de golpear la lanza y tú te vas a herir, Saulo. Es imposible vencerme. Yo no puedo ser vencido de lo malo. Qué tremenda verdad, mis hermanos. Qué tremenda verdad. Apliquen esto hoy. Apliquen esto, mis hermanos. Porque estamos estudiando esto para hacer una iglesia saludable. Nadie puede triunfar en contra de Cristo. Nadie. A Cristo nadie lo puede vencer, porque ya Cristo venció. Amén. Nadie lo puede vencer. Amén. Y eso fue lo que Gamaliel le quiso decir a los principales sacerdotes. Si este camino de Dios ustedes no lo van a poder destruir, no sea que ustedes estén peleando con Dios en una causa perdida. Pablo estaba contando su testimonio, pero la verdad es que era el fanatismo religioso lo tenía loco. Una iglesia saludable no pelea con Dios. Una iglesia saludable se pone de parte de Dios. El judaísmo está como está. Y hoy fue puesto en stand-by a esperar que Dios termine con nosotros para irse donde ellos. Cuando ellos tenían la primicia, ahora van a ser los últimos. Porque Dios los postergó por la misma razón. Porque el fanatismo religioso los enloqueció. Y así va Saulo. Y aunque Saulo era judío y se está aplicando a los judíos, yo lo aplico hoy esta palabra a nosotros, porque muchas veces nosotros también peleamos contra el aguijón, pensando que estamos agradando a Dios. Estamos en contra de Dios. Estamos peleando contra Dios. Y somos tan ciegos que no nos damos cuenta que estamos peleando contra Dios, que estamos lastimando a la iglesia, que estamos lastimando el propósito. No lo sabemos porque estamos ciegos. Porque por dentro tenemos alguna pasión desordenada, o alguna ilusión loca, o alguna aspiración, o qué sabe qué es lo que tenemos por dentro. Lo mismo que tenía Saulo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Hay mucha gente que se va a herir el puño peleando contra el propósito de Dios. Pero que Saulo, acuérdense una cosa, mis hermanos. Aunque Saulo en ese momento era del judaísmo, el judaísmo era el pueblo de Dios. Y el evangelio era para ellos. Y él estaba peleando contra Dios. Cristo vino a salvar a Israel. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Judá primero. Hasta dio la instrucción: no vayan
vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahí estaba peleando contra Cristo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Siempre tenemos que examinarnos. A veces estamos peleando contra Dios. Porque Saulo pensaba, daba su vida pensando que su causa era de Dios. Y era todo lo contrario, estaba peleando contra Dios. Que Dios derrame temor sobre nosotros. Y que Dios nos ilumine y nos sacude, nos haga ver. Porque muchas veces somos fanáticos religiosos. Hay fanatismo en nuestros corazones. Se nos ocurren las ideas más absurdas, más locas, para defender causas que son nuestras y no de Dios. Nunca una iglesia puede ser saludable peleando contra Cristo. Nunca, mis hermanos. Nunca. Miren lo que sigue diciendo. Dice el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Qué misericordioso es Dios. Y al enemigo lo convirtió en el defensor número 1 del cristianismo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mis hermanos, escuchen lo que voy a decir ahora. Escucha esto. El milagro más grande del libro de los Hechos es la conversión de Saulo de Tarso. ¿Qué yo dije? El milagro más poderoso del libro de los Hechos es la conversión de Saulo de Tarso. El milagro más trascendental es la conversión de Saulo de Tarso. Trate de entender lo que está pasando en este momento y lo que Pablo está diciendo ahí. El más celoso perseguidor, el peor enemigo de Cristo, el defensor número 1 del judaísmo, es lo que está diciendo ahí. Se convierte ahora a Jesucristo. Pero el mérito no es de Pablo, el mérito es de la gracia de Dios. Porque eso es lo que dice más adelante. Una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no merezco ser llamado apóstol. Yo fui un blasfemo, un perseguidor. Pero la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. El peor de los pecadores llegó a ser el primero en misericordia, porque Dios me quería tomar a mí como un ejemplo para los gentiles, para mostrar al mundo que no hay pecador desahuciado, que la gracia puede alcanzar a cualquiera. Amén. Amén. A veces decimos, es muy difícil que se convierta un judío. Ay, ay, ay. Mire el judío que se convirtió aquí. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Es más, yo estoy viendo ahora mismo en el espíritu que el mismo corazón que tenía Saulo de Tarso, endurecido contra Cristo y contra el evangelio, es el mismo corazón endurecido que ha tenido Israel con respecto a Jesús. Pero así como Dios ablandó con la gracia y la misericordia a Saulo de Tarso, así hará con el pueblo de Israel. Amén. Le dará un corazón nuevo y le va a quitar el corazón de piedra y le dará un espíritu nuevo. Y el velo se le quitará cuando se conviertan al Señor. Amén, mis hermanos. La conversión de Saulo debe darnos seguridad como iglesia que nada es imposible para Dios. Tenemos que orar, llenar nuestro lecho de lágrimas, nuestras rodillas. Debemos derretir la nieve en el invierno, arrodillados delante de Dios, pidiendo misericordia por los pecadores. Porque una iglesia saludable paga el precio. Una iglesia saludable le cree a Dios. Una iglesia saludable cree en la gracia de Dios. Amén.
Porque van a ocurrir milagros. El Espíritu anuncia que Dios va a convertir a rabinos famosos, a muchos rabinos famosos. Cristo, como a Saulo, se les va a aparecer y se convertirán al Señor. Y van a salir a predicar y van a ser odiados por los judíos al principio. Porque cuando Dios dice voy a pasar, Él se hace el camino y Él pasa. Porque nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios, hermanos. Amén. Por eso tenemos que orar, gemir y decirle a Dios, manda esos tiempos. Nada es imposible para Dios. He aquí el gran milagro. Esto es más milagro que la resurrección de Tabita. Esta es la conversión del endurecido Saulo de Tarso. Y Dios del cielo le dice a Saulo, para eso yo me aparecí a ti. Para eso. Ahora tú, lo que tú viste y lo que tú vas a seguir viendo, porque me voy a seguir revelando a ti, yo te voy a hacer ministro y testigo de estas cosas. Te voy a librar de tu pueblo y te voy a enviar a los gentiles. Y escucha esto, el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Poderoso. Tú eres mi perseguidor, yo te voy a hacer mi testigo. Tú eres mi perseguidor, te voy a hacer mi ministro. Me estoy apareciendo para que tú hables de lo que tú has visto, de lo que yo te voy a mostrar. Y dice de lo que te voy a seguir mostrando, porque lo llevó al tercer cielo. Qué milagro poderosísimo. Por eso los judíos todavía hoy no quieren saber de Saulo de Tarso. Ahora, miren cómo termina Pablo el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, ya te conté quién era yo, lo duro que yo era y lo ocupado que estaba yo por destruir este camino y lo determinado que estaba yo. No solamente los perseguía en Jerusalén, yo salía a los países extranjeros en contra de ellos. Pero el Señor se me apareció. Y yo no puedo pelear con Dios. Yo no puedo ser rebelde a la visión celestial. Él se me apareció. Amén. 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 Y yo quiero, para hacer una pausa en este lugar, mis hermanos, lo que Pablo le quiso decir a Agripa. Agripa, no importa lo que me pase, que me juzguen, que me maten, pero que me maten por esto. Que no me maten porque yo soy un rebelde, un revolucionario, o un levantador de sedición contra el imperio romano. No. Yo estoy aquí por la esperanza. Estas cadenas es por la esperanza. Y por este camino que llaman herejía, yo le sirvo a Dios. Ese me apareció. Y por eso estoy a los gentiles predicando. Y yo no soy rebelde a la visión celestial. Y te voy a decir lo que yo entiendo, mis hermanos. Una visión celestial, naturalmente ese celestial es porque procede del cielo. Una visión es la aparición de Dios a una persona para darle un mandamiento o una instrucción para que esa persona haga algo en el propósito de Dios. Cuando Dios se le apareció a Moisés en Horeb, la visión celestial era: levántate, ve a Egipto y saca a 1 millón de personas que están allí. Porque he oído el clamor de ellos y me he acordado del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la visión celestial para Moisés. Luego se le apareció Dios a Josué y le dijo: tú vas a repartir a este pueblo y tú le vas a dar herencia en la tierra y tú vas a vencer a los cananeos y tú le vas a dar heredad a cada tribu. Esa era la visión celestial para Josué.
Y así usted puede seguir. Todos los hombres que Dios se le apareció para darle una instrucción. Y una visión es, siempre que viene una visión, viene una instrucción. Y esa es la visión. Hoy la gente dice, porque la visión mía, hay muchas visiones que son visiones de hombres. Oh, yo quiero tener la iglesia más grande de la ciudad. Yo quiero ser un apóstol interplanetario. Yo quiero ser un profeta veneciano. Yo quiero ser tal cosa. Esa es mi visión. Como dijo alguien, una visión más otra visión es una división. Y cuando las visiones son nuestras, se convierten en divisiones. Pero cuando una visión es celestial, procede del cielo, procede de Dios. Amén. Y amén, dale aplausos y apláudelo. Y Pablo quiso decir, el Señor se me apareció para que yo haga esto, que sea testigo y ministro de las cosas que he visto y de las que voy a ver, y que vaya a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al Dios vivo. Ese es mi trabajo, esa es la visión. Y he andado por el mundo y seguiré hasta que Dios me dé la vida. Esa es la visión, esa es mi asignación en el propósito de Dios. Amén. Y ahora déjame decirte, en Gálatas Pablo dice que él era el apóstol de los gentiles, porque ahí habla de los gentiles. Y a Pedro lo hizo apóstol de la circuncisión. O sea, la visión para Pedro era estar con los judíos. Esa era su visión celestial. Entonces, a cada ministro, a cada iglesia, Dios le da una visión celestial. Una visión que es una asignación en el propósito de Dios. Entonces, hay una visión general de la iglesia. Muy bien, te voy a hablar de 6 funciones que tiene la iglesia. La iglesia fue toda la iglesia del mundo tiene la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Eso es una misión general, visión para toda la iglesia de Cristo. Dios mandó a la iglesia también adorar. Todos los cristianos deben adorar a Dios. Esa es la visión de todos. Otra asignación de Dios a la iglesia general es la enseñanza, didascalía. La enseñanza. La iglesia debe enseñar. Es parte de la misión que Dios dio a la iglesia en general. La visión de todos. Ser mayordomos, administrar todas las cosas. Esa es parte del propósito de la iglesia. La coinonía, mantener la unidad entre los santos, es parte de la visión a toda la iglesia. Entonces, hay cosas que Dios nos mandó a toda la iglesia a hacer. Pero hay cosas específicas que Dios le dio a iglesias locales y a los ministros. Así como en el Antiguo Testamento, a Jonás lo mandó a Nínive, a Moisés lo mandó a Egipto, y cada uno tenía una misión. Eso es visión celestial. Cuando Dios se le aparece a un ministro o a una iglesia y le dice, quiero que hagan esto. Amén. Entonces, no hay muchas visiones. Hay una visión general para todos. Y hay visiones para asignaciones particulares. Te lo voy a poner con una ilustración. Yo veo las diferentes asignaciones o visiones. Acuérdense que visión es una aparición de Dios a un ministro o a una iglesia para hacer algo que Él quiere que se haga dentro de su propósito general. Por ejemplo, yo veo esto como una construcción. Muy bien, el plano lo hizo el Señor. ¿No es cierto? El fundamento lo echaron los apóstoles. El fundamento es Cristo. El Señor viene entonces y a una iglesia, a un ministro le dice, mira, yo quiero que tú pongas las columnas. A este le dice, ahora yo quiero que tú pongas las paredes. Al otro, mira, yo quiero que tú hagas el techo. A otro le dice, mira, yo quiero que tú hagas el trabajo de la electricidad. A otro le dice, mira, yo quiero que tú te encargues de la carpintería. A otro le dice, yo quiero que tú te encargues de la plomería. A otro le dice, yo quiero que tú te encargues de la pintura. A otro le dice, yo quiero que tú pongas las ventanas. A otro le dice, yo quiero que tú pongas las puertas.
Y a cada uno le asigna. Y cuando todo el mundo hace su trabajo, dice Dios, wow, han hecho un templo espiritual. ¿Usted entiende? Muy bien. Entonces, Pablo tenía su asignación. Pedro tenía su asignación. Dentro del propósito. Todos estaban trabajando en un mismo propósito. Es hacer un templo espiritual. ¿Me están entendiendo? Estoy poniendo el templo como una ilustración. Pero cada uno tenía una asignación. Entonces, nunca la visión debe ser mía. Siempre la visión debe ser celestial. Nadie debe hacer nada en la iglesia que Dios no le ha mandado a hacer. Si Dios no se te ha aparecido, no hagas nada. Una iglesia saludable no es rebelde a la visión celestial. Rebelde significa no hacer rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho. Cada iglesia tiene una visión celestial. Entonces, no podemos ser rebeldes a la visión celestial. Tenemos que guiarnos como Dios nos ha guiado. No podemos cambiar la ruta. Tenemos que seguir lo que Dios dijo. Yo no puedo ser rebelde al llamado divino, a la visión celestial. Una iglesia saludable trabaja con la visión y no se aparta ni a diestra ni a siniestra de esa visión. Oremos a Dios. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano. Yo oro por ti, ministro de Dios. Que Dios se te aparezca, que Dios te instruya como a Saulo de Tarso. Y que cuando Dios te hable y te instruya, que tú sigas esa instrucción. Que tú no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Que tú no retrocedas. Que tú sigas adelante hacia el blanco de la soberana vocación. A terminar la carrera con gozo. Para que el día de la venida del Señor Él te pueda dar el parabién. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.